6 de agosto de 1945. 8:15 de la mañana. Una ciudad despierta sin saber que está a punto de desaparecer. En un instante, Hiroshima deja de existir. 3 días después, el infierno vuelve a repetirse en Nagasaki. Este es el relato de los únicos ataques nucleares en la historia de la humanidad. Una historia que muchos prefieren no contar. Hoy, en Archivos del Planeta, abrimos el expediente nuclear. La humanidad había cruzado una línea que ya no podía borrar. ...1939... El mundo estalla en una guerra que se extenderá por 6 largos y sangrientos años. Una guerra que se pelea en los desiertos del norte de África, en las calles de Stalingrado, en los cielos de Londres, en las selvas del Pacífico. 2 grandes bloques enfrentados. Por un lado, las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés. Por el otro, los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética, China y desde 1941, los Estados Unidos. Millones de personas murieron. Soldados, sí, pero también civiles. Bombardeos masivos arrasaron ciudades enteras. La humanidad parecía haber olvidado el valor de una vida. Y en medio de esta pesadilla, Japón emprendía su propia campaña de terror. Desde 1937, su ejército había invadido China. La masacre de Nankín fue solo el comienzo. Luego, ataques a Filipinas, Malasia, Indonesia. La guerra se volvió verdaderamente mundial. Alemania avanzaba sobre Europa. Japón dominaba el Pacífico. Pero la balanza comenzó a cambiar. Estados Unidos, con su inmenso poder industrial, empezó a empujar hacia atrás a los japoneses. Batalla tras batalla, isla tras isla. Tarawa, Iwo Jima, Okinawa. Cada victoria costaba miles de vidas. Pero había algo que los líderes norteamericanos sabían. Invadir el Japón continental costaría aún más. Tal vez millones de muertos. Había que buscar otra solución. Algo definitivo. Y ya la tenían. En el más absoluto secreto. En los laboratorios ocultos del desierto de Nuevo México, un grupo de las mentes más brillantes del mundo trabajaba día y noche en un proyecto tan secreto que ni siquiera muchos de sus participantes sabían su verdadero propósito. Lo llamaron el Proyecto Manhattan. Estados Unidos había reunido a científicos como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Niels Bohr con una sola meta: desarrollar la primera bomba atómica antes que la Alemania nazi. El 16 de julio de 1945, el desierto se iluminó con una luz que nunca antes había sido vista en la Tierra. La prueba Trinity había sido un éxito. Estados Unidos tenía el arma más poderosa de la historia. Pero ahora venía la decisión más difícil: usarla o no. El presidente Truman dijo: si no la usamos, miles de nuestros soldados morirán en una invasión a Japón. Si la usamos, puede que jamás volvamos a ser los mismos. Japón se negaba a rendirse. Pese a haber perdido la mayoría de su flota, pese al fuego y la destrucción en sus ciudades, el gobierno imperial mantenía su promesa de luchar hasta el final. Y así, en agosto de 1945, el presidente Truman firmó la orden. Una ciudad japonesa con más de 300.000 habitantes inicia un día más. Algunos se dirigen al trabajo, otros rezan, algunos niños juegan. Nadie imagina lo que está por venir. A las 8:15 am, el cielo está despejado. El avión estadounidense vuela a gran altitud. En su interior carga un arma desconocida para la humanidad. La bomba se llamaba Little Boy. Pesaba más de 4.000 kilos. Usaba uranio 235. Nunca se había probado. En un instante, 70.000 personas murieron. Vapor, sombras en las paredes, gente quemada, vidrio fundido, cemento derretido. Un testigo japonés indicó lo siguiente: recuerdo una luz blanca, luego el calor.
Todo era fuego, todo gritaba. A 1,6 kilómetros del epicentro no quedó nada en pie. El 80% de los edificios fueron destruidos. Algunos sobrevivieron, pero ya nada sería igual. Ese día, la humanidad cruzó una línea que ya no podía borrar. El 6 de agosto de 1945 marcó un antes y un después para la humanidad. Pero no fue el final. Solo 3 días después, el mundo volvería a temblar. En la segunda parte, exploraremos lo que ocurrió en Nagasaki, las consecuencias a largo plazo, y cómo este capítulo oscuro dio forma al mundo en que vivimos hoy. Si quieres entender el impacto total de las bombas atómicas y lo que vino después, no te pierdas la continuación. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía por los momentos más cruciales de nuestra historia. Hasta entonces, gracias por ver Archivos del Planeta.